Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con una oración para que Dios nos vaya guiando por este tema tan hermoso, en este día tan especial, y que unja a este siervo suyo o unja a este instrumento suyo para poder dar el mensaje que Dios quiere que nosotros podamos comprender, entender, meditar, analizar, porque es necesario que nosotros aprendamos día tras día todas las cosas o todos los oráculos de nuestro Dios para nuestra salvación. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que nosotros nos estamos llenando de la sabiduría, del entendimiento, de todas las enseñanzas celestiales que Dios quiere que nosotros podamos entender. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día nosotros le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con nosotros. Le pido, oh Jehová, Rey de la Gloria, santo eres, que envíe su Santo Espíritu, Señor, a nuestra presencia. Que usted, Señor, sea el único que nos pueda ungir, Padre Santo, con su Santo Espíritu. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Ayúdenos, Padre Santo, a nosotros reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Dios santo y de un Salvador bueno que nos cuide, nos proteja, que nos limpie. Gracias, Padre Santo, porque cada día se renueva su misericordia sobre nosotros. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén.
A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Mis amados hermanos, nosotros vamos a estudiar un poco de lo que es el tabernáculo. No me voy a detener a explicarles lo que cada sábado o cada día que yo dé el estudio del culto divino nos detenemos a estudiar parte de lo que es el tabernáculo, porque hoy, especialmente hoy, vamos a hablar del tabernáculo. El tema se habla acerca del tabernáculo. En el lugar santísimo, ya nosotros conocemos que este es el lugar santo. El primer departamento de lo que es la estructura del tabernáculo encontramos el lugar santo. El segundo departamento lo conocemos como el lugar mucho más santo. Claramente nosotros lo conocemos como el lugar santísimo. Así es que si este es el lugar santo, este es el lugar más santo que el lugar santo. El tabernáculo formado por varios puntos, una de las partes nosotros le conocemos como el atrio. Y después lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué es necesario nosotros entender todo con respecto al tabernáculo? Porque en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, al lado del arca de la alianza, había dos libros. Uno de los libros se le llamaba la ley y el otro libro se le llamaba el testimonio. Y por eso dijo Isaías, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El tabernáculo es la ley y el tabernáculo es el testimonio. Si no hablamos conforme a esto, es porque nosotros estamos en oscuridad. No vemos la luz. Escuchen lo que nos dice el apóstol Juan. Hay una parte de las cartas de San Juan. Dice, Dios nos dejó el testimonio para que nosotros podamos ver. Y dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Para nosotros poder saber, como dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan, según San Juan, capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Para que tú puedas nacer de nuevo, debe de llevar un conocimiento de verdad. Si a ti van y te bautizan y no te enseñan lo que es la verdad, de nada te va a servir el bautismo. El bautismo te va a limpiar, pero de nada te va a servir. Porque tarde que temprano vas a volver a caer al pecado por la ignorancia. Por eso dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ya te bautizan, no practica el pecado. Nosotros debemos saber qué es pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20.
La ley de los 10 mandamientos me enseña lo que es pecado. La ley de los 10 mandamientos no me limpia del pecado. El que me limpia del pecado es Cristo Jesús. Mas el ritual del bautismo es un símbolo práctico. A ver, mis amados hermanos, que Dios nos vaya ayudando porque el enemigo va a atacar. El enemigo siempre ataca los instrumentos, las cosas primeramente nuestro Dios. Y sigue diciendo, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahí está la palabra entendimiento. Nosotros debemos entender. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué dice guardaos de los ídolos? Les voy a decir la práctica que la iglesia romana o la iglesia católica le ha dado a sus feligreses es la veneración a los santos. Y les voy a decir por qué la iglesia romana o la iglesia católica ha dado veneración a los santos. Lo ha hecho de esa manera para que crean o para que piensen que con hacer ese tipo de ceremonias, ese tipo de rituales, con eso es suficiente. Y automáticamente le cierran el conocimiento de la verdad. Si realmente ellos conocieran la verdad, dejarían de estar practicando tantas cosas que Dios le llama aborrecimiento, tantas cosas que Dios aborrece. Si ellos conocieran la verdad, si ellos conocieran lo que están haciendo, ustedes se preguntarán qué es lo que está haciendo el hermano Tadeo, porque automáticamente, mis amados hermanos, se parte de la pantalla. Parte de la pantalla no funciona porque les digo que el enemigo ataca en esta parte de los instrumentos que Dios tiene para nosotros poder ilustrar. Y eso es parte de, mis amados hermanos. Esto es parte de siempre el meollo del asunto es que el enemigo ataca para que nosotros no entendamos. Nos quiere mantener en ignorancia, gracias a Dios. Bueno, para que no se nos vuelva a bloquear la pantalla, entraremos de lleno. Y le pediremos a nuestro Dios que nos siga ayudando, que no se interfiera. Ahora sí la pantalla aparece completa. Dice en Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor hablando del tabernáculo. El tabernáculo tenía 4 puntos. El primer punto es el campamento. El segundo punto venía siendo el atrio.
El tercero, el lugar santo, y el cuarto, el lugar santísimo. Número 4 significa totalidad. Éxodo 25, 8, 9 dice, después, Dios está hablando aquí, después me harán un santuario. Esto no lo hicieron porque a ellos se les vino la imaginación, la idea de querer hacer un santuario. No, es un mandato de Dios. Y dice Dios a Moisés, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Lo que Dios siempre ha querido desde el principio, habitar con su pueblo. Todas estas casitas que nosotros vemos ahí es el campamento de Israel. Estaba la tribu de Judá, Leví, Aser, Manaser, Dan, Neftalí, José, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios siempre quería habitar en medio de ellos, así como Dios quiere habitar en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de tus hijos. Pero para que Dios pueda permanecer viviendo en medio de tu hogar, tú tienes que sacar a los ídolos. Primera carta de Juan, versículo 5, dice claramente, guardaos de los ídolos, no metas tus ídolos, porque donde hay ídolos, Dios no permanece, Dios se va. Y lo que les digo, la iglesia romana ha bloqueado este entendimiento, porque esto no lo van a entender y no lo van a comprender, porque ha hecho que sus feligreses sigan normas de, ellos no le llaman idolatría, ellos le llaman veneración. Que ellos vayan en un ritual de veneración a los santos, para que se olviden de esto. Esto no importa, este ya es el Antiguo Testamento. Pero no, dice claramente primera carta de Juan que nosotros debemos entender, primeramente nacer, segundo entender, poder comprender. Y dice, después me harás un santuario para que yo habite en medio de ustedes. El santuario y todo su mobiliario, Señor, lo va a hacer como yo lo diga, como yo lo crea, como yo lo piense, dice Dios. No. Todo tendrá que ser una réplica exacta del modelo que yo te mostré. Así es que toda esta estructura del santuario, todo esto es una réplica, una copia de un santuario que Dios le mostró a Moisés. Así es que Moisés no lo hizo a su imaginación, sino Moisés lo miró, lo analizó, y Dios le dijo, quiero que lo hagas exactamente como lo miraste. Éxodo 25, 40. El último versículo dice, asegúrate, Moisés, de hacerlo exactamente todo según el modelo que se te mostró en el monte. Así es que hay un modelo, hay una estructura que yo le llamo la estructura verdadera, de la cual Dios no podía establecerla él con su propia mano sobre la tierra, sino automáticamente lo que Dios quería hacer es que Moisés lo analizara, Moisés tomara las medidas, Moisés analizara los instrumentos, todo, y hacerlo en esta tierra. Ejemplo, por eso dice aquí, puse unas casitas. Esto que nosotros vemos aquí, nosotros le conocemos como maqueta. Lo conocemos como un prototipo. Hacen unas casitas de cartón para analizar las medidas, cuántas ventanas va a llevar, analizar que todo
esté bien organizado la sala, el comedor, dónde va a estar el comedor, dónde va a estar el baño, dónde van a estar los cuartos, etcétera, 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 la cochera, el pasto, todo. Y ya sobre esto que han construido en maqueta, dejan todo en el terreno, todo lo ocupan exactamente porque ya llevan medidas. No debe de quedar 1 metro más ni 1 metro menos. Todo debe llevar exactitud porque primeramente lo practicaron con una maqueta. Ya cuando fue hecho en maqueta, van los ingenieros y le dicen, mira, aquí está, las ventanas van a tener tanta medida, la puerta tanta medida, exactamente esta barda va a llevar tanta medida de altura, base, etcétera, etcétera. Y después nosotros le conocemos como las casas que han sido hechas por arquitectos, constructores, albañiles, y todo sale exacto. Y gracias a que primeramente hicieron una maqueta. Nosotros como seres humanos primero hacemos una maqueta y después lo llevamos a la realidad, una casa. Pero déjenme, mis amados hermanos, que con la construcción del tabernáculo fue diferente. En la construcción del tabernáculo, primero fue la realidad y después vino una maqueta en la tierra. Son cosas extraordinarias. Primeramente Dios lo hace real. Dios se lo muestra a Moisés. Mira, Moisés, esto es lo real, esto es lo verdadero. Ahora quiero que hagas una réplica, o sea, una maqueta. Moisés, cuando hace la maqueta, que es en la tierra, dice Hebreos 8, capítulo 5, los cuales sirve a lo que es figura. Escuchen. El tabernáculo es una figura de algo que ya existe. Es una ilustración de algo que a Moisés se le reveló que es algo verdadero. Ahora Moisés los trae a la tierra y dicen, miren, este tabernáculo es una figura, es una réplica, es una maqueta de algo que es real. Y dice, y sombra de las cosas celestiales. Aquí yo voy a explicarle lo que es sombra. Porque dice figura, es una figura, sí, la estructura es una figura de algo que ya existe. Pero cuando dice la palabra sombra, ¿a qué se refiere? Tengo que explicar lo que es sombra. Esto es sombra. Cuando tú te paras y te pega el sol, lo que tú ves abajo o a un lado, que cuando caminas y te persigue, es una sombra. Y la sombra no mueve a lo verdadero. O sea, yo soy lo verdadero, yo soy el ser real. La sombra no me mueve a mí. La sombra no levanta primeramente la mano para después yo levantar la mano. La sombra no camina primeramente para yo poder dar el paso. No funciona así. Yo levanto la mano, la sombra levanta la mano. Bajo la mano, la sombra le baja la mano. Ahí vemos claramente una sombra que no está sincronizada. ¿Quién manda? ¿La sombra o el cuerpo? Claramente manda el cuerpo. Exactamente. En el tabernáculo, cuando dice que es sombra, ¿quién manda? ¿El tabernáculo terrenal que estaba en la tierra o el tabernáculo que está en el cielo, que es lo verdadero? Claramente manda el tabernáculo verdadero, que es el que está en el cielo. Por eso dice,
Hebreos capítulo 8, versículo 5. Esto es una figura, esto es una figura. Y sombra significa que lo que se hace en el cielo, en el tabernáculo, también se va a hacer en la tierra. La voluntad que se hace en el cielo, Dios hace que su voluntad se haga en la tierra, lo cual le sirven a lo que es sombra y figura de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a hacer el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. El modelo que se te mostró en el monte. Pero hay algo interesante. Acuérdense que Dios primeramente hizo el tabernáculo celestial. Dios hizo el tabernáculo celestial y le dijo a Moisés: esto es lo verdadero y quiero que vayas a la tierra a hacer una figura para que sea una sombra de lo que se hace aquí. Quiero que se haga en la tierra. Vemos claramente lo que es una sombra. El cuerpo, lo verdadero, manda la sombra, no la sombra al cuerpo. Viendo todo esto, Hebreos capítulo 9 dice de lo que se hace en la sombra. Dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Va a hablar del santuario que Moisés hizo en la tierra. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte va a hablar del lugar santo. La primera parte se llama el lugar santo. La segunda parte, después del velo, se conoce como el lugar santísimo. Eso ya lo conocemos, gracias a Dios. Así es que ahora sí vamos entendiendo y comprendiendo lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto en el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, estaba un altar de incienso. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna. Esta es una urna de oro que contenía el maná. Una urna, una caja, un cofre. Una urna de oro, un cofre, la cual contenía el maná, la vara de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos. Se cerraba. Una urna de oro. Un ejemplo, este es un ejemplo. Dice: la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto, que sean los 10 mandamientos, y sobre ella los querubines. Sobre ella había querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, entraban los sacerdotes a oficiar diariamente. Ahí va a decir continuamente, pero era diariamente. Continuamente entraban aquí los sacerdotes a ofrecer el incienso, a checar el aceite de las lámparas, del candelabro, y cada sábado se cambiaban los panes de la mesa de panes, de la preposición. La mesa de los panes. Y sigue diciendo:
Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente en el lugar santo para cumplir el oficio de culto. Pero en la segunda parte, donde está los querubines, donde está el arca de la alianza, entraba una vez. Déjenme checo, mis amados hermanos. Primeramente nuestro Dios, mis amados hermanos. Vamos a tener un poquito de paciencia. Que Dios nos vaya ayudando. Nosotros viendo y analizando cada parte de lo que habla el libro de Hebreos acerca del tabernáculo, nosotros vamos a poder llegar a la comprensión de lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, déjeme lo vuelvo a reacomodar porque es necesario que nosotros vayamos viendo parte por parte. El enemigo de las almas, mis amados hermanos, siempre va a trabajar, siempre. Y claramente necesitamos la ayuda de nuestro Dios para nosotros poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos en este día de hoy. Mire, Padre Santo, ayúdenos, Padre bendito, a que la pantalla se restaure. Nosotros necesitamos la pantalla completa, Señor. Ayúdenos, Padre Santísimo. Cuando estaba haciendo el tema, mis amados hermanos, claramente el enemigo mira qué tipo de tema se va a traer, qué tipo de cosas se van a enseñar. Y conforme a ello, empieza a trabajar. No me gusta casi perder tiempo, pero automáticamente podría decirle, estamos en vivo, porque realmente Dios quiere que nosotros podamos enseñar. Si no, lo voy a tener que hacer así, con la mitad de la pantalla, mis amados hermanos, para no perder tiempo. Así nos vamos a ir con la mitad de la pantalla. Conforme yo lo vaya leyendo, yo lo voy a ir leyendo acá de esta parte va a estar así. Algo que no me gusta que estuviera de esa manera, pero ni modo. No puedo hacer mucho más. Sigue diciendo, pero en la segunda parte, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba
tenía que ir purificado. Y tenía que entrar a fuerzas con sangre, las cuales él ofrecía por los pecados de él ofrecía por los pecados del pueblo. Así es que se hacía el sacrificio del cordero y entraba a depositar sobre el arca de la alianza la sangre que era ofrecido. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, los que tienen Biblia, por favor, ahí busquen en su Biblia 11. Dice Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 9, en el versículo 11 dice esto: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, quiere decir, pero estando ya presente Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, no entró en el tabernáculo terrenal, sino entró en un tabernáculo que no fue hecho por manos humanas. Es decir, que ese tabernáculo no está en la tierra, sino está en el cielo. Y no entró, como estos sacerdotes entraban con sangre de cordero, con sangre de una vaca roja, con sangre de palomino, etcétera, 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 que venían a las ofrendas que se llevaban. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está el arca de la alianza, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice que así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, en el lugar santo entraba todos los días. En este lugar nomás entraba una vez al año el sumo sacerdote en la tierra. Dice, ahora estando ya presente Cristo Jesús, entró una vez, pero no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo que está en el cielo. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Lo podemos comprender? Sí. Está bien entendido, no hay pierde. ¿Por qué es necesario nosotros tener este entendimiento? Y déjenme les digo, porque en el año de 1800 para atrás, nadie alcanzaba a comprender esto. Lo que yo estoy explicando, nadie lo alcanzaba a comprender ni entender. Y por eso existió muchas cosas que sucedieron y no lo pudieron captar porque no lo entendían. Ahora nosotros, como ya lo explicamos, lo podemos alcanzar a entender. Hubo un hombre llamado Guillermo Miller, que él, estudiando la Biblia, estaba leyendo el libro de Daniel, cuando llegó a Daniel capítulo 8, versículo 14, donde decía: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, Guillermo Miller, al escuchar que decía hasta 2300 tardes y mañanas, él empezó a hacer un cálculo en su mente. Cuando él empezó a calcular en su mente,
acerca de las 2300 tardes y mañanas, él se dio cuenta que el cálculo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cada tarde y cada mañana representaba un día. Tarde y mañana un día. Tarde y mañana 2 días. Así es que son 2300 días. Pero aquí la profecía de días se habla de años. Cada tarde y mañana significaba un año. Como entraba el sumo sacerdote, hacía el sacrificio tarde para poder entrar en el lugar santísimo, significaba un día, es decir, un año. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Así es que él, llevando la profecía de tarde y mañana por día, cada día simbolizaba un año, se dio cuenta de una cosa. En el año 1800, entre 1839, 38, 33, cuando él estuvo leyendo eso, hizo el cálculo de que Jesucristo muy pronto iba a cumplir esta profecía. Y él dijo, o fue inspirado por el Espíritu Santo, y él se dio cuenta, Guillermo Miller se dio cuenta, según su cálculo, que muy pronto en sus días iba a suceder esta profecía. Y cuando él se dio cuenta de esa profecía, hizo la regla que vemos aquí, que desde que salió el decreto del rey Artajerjes hasta la reconstrucción del templo, porque el templo había sido destruido por los babilonios y fue reconstruido en el tiempo de Nehemías, iba a haber un cierto tiempo, un cierto lapso de tiempo. Después vendría la muerte, el símbolo del bautismo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y después a media semana, o sea, 3 años y medio, que son media semana, la muerte de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y después la muerte del primer mártir, Esteban. Todo lo vino analizando Guillermo Miller cronológicamente como Dios lo había dejado. Hasta después de 2300 tardes y mañanas, y miró claramente que la profecía caminó, recorrió, y sabía claramente que las 2300 tardes y mañanas se iba a terminar. Cuando él se dio cuenta de eso, se puso a predicar, se puso a enseñar. Y saben, el texto poderoso que utilizaba Guillermo Miller era esto, porque decía, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y el texto poderoso era este: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y aquí dice, porque es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Es como fuego purificador. Entonces Guillermo Miller, diciendo después de las 2300 tardes y mañanas, va a venir nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Va a venir la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador. Entonces el santuario será purificado. Guillermo Miller se dio cuenta que nuestro amado Señor Cristo Jesús iba a venir por segunda vez. Iba a venir como fuego purificador. Y empezó a predicar que la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús estaba cerca.
Toda la gente escuchó esa predicación en ese tiempo, antes de 1844. Y se dedicaron incansablemente a difundir esta verdad. Pero se estaban pasando por alto una cosa, una simple palabrita, santuario. Porque recordaban que había un santuario terrenal, pero no se daban cuenta que había un santuario en el cielo, que dice Hebreos: mira, Moisés, haz el santuario de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Voy a hacer otro intento, mis amados hermanos, a ver si se puede restaurar la pantalla. No me gusta que la pantalla esté de esa manera. Pero primeramente Dios. Entonces, ellos no se daban cuenta, o no se dieron cuenta más bien, de que lo que estaba hablando era del santuario, un santuario que iba a ser purificado. El santuario que era purificado una vez al año era el santuario terrenal. Pero de aquí se hablaba de un santuario que iba a ser purificado, que es el santuario del cielo. Y por esa palabrita del santuario ellos no comprendieron y no pudieron ver que lo que Dios les estaba mostrando, que al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañanas que iban a terminar, el santuario iba a ser purificado. Guillermo Miller, el poderoso predicador de antes de 1844, él dijo: la segunda venida de Cristo Jesús viene. Bueno, no se pudo. Seguimos. Dice lo bueno que acá está el dibujo ahora. Dice: el 22 de octubre de 1844 la gente se preparó. La gente se preparó. Porque Guillermo Miller así lo había anunciado. Las 2300 tardes y mañanas estaban concluyendo, estaban terminándose. Y todos estuvieron esperando. Aquí vemos el dibujito. Estaban esperando que Jesús apareciera. El 22 de octubre de 1844 fue un día histórico para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya que marcó el inicio de la gran decepción. ¿Por qué decepción? Decepción porque ellos esperaban el evento más esperado, que ha trascendido años, siglos, meses, generaciones. Ellos lo querían presenciar, la venida de Cristo Jesús. Pero al no venir Cristo Jesús, quedaron decepcionados. Este evento produjo después de que el predicador bautista William Miller anunciara que Jesucristo regresaría a la tierra en ese año, lo que él llamó el segundo advenimiento. La gran decepción fue reacción que se produjo tras el anuncio de Guillermo Miller. William Miller o Guillermo Miller. Mis amados hermanos, el poderoso predicador Guillermo Miller anunciando que las 2300 tardes y mañanas iban a concluir, iban a terminar. Exactamente la fecha iba a caer. Pero realmente quedaron decepcionados. No llegó.
¿Qué pasó? ¿A Jesús se le olvidó que iba a venir por su pueblo? Claro que no. Dice, aquí los vemos esperando. Este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844. Las 2300 tardes y mañanas que trascendió desde la ordenanza del rey Artajerjes, la reconstrucción del templo, porque iba a venir el deseado de todas las gentes, o el deseado de todas las naciones, o el deseado del mundo, iba a venir Dios mismo encarnado a entrar a su santo templo, que desde ahí dio inicio, trascendió el nacimiento de Cristo Jesús, trascendió la muerte de Cristo Jesús, el primer mártir llamado Esteban, y todas las predicaciones que se hicieron por los mártires, todo lo que vino aconteciendo que está en el libro de Apocalipsis acerca de las iglesias, la Edad Media, la Edad Oscura, hasta viniese 1844. Aquí está. No sale. Ellos ahí esperaron. Este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844. La desilusión, decepción o chasco de los que esperaban encontrar a su Señor en aquel día fue muy grande. Entre ellos que estaban ahí hubo un hombre llamado Irán Edson. Irán Edson escribe esto. Dice: Irán Edson, un diligente estudiante de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de los creyentes del cual él formaba parte. Y lo que viene escribiendo aquí este Irán Edson es lo que él vivió en carne propia. ¿Qué ocurrió en ese día? En esa mañana, en ese mediodía, en esa tarde. Y dice él: nuestras expectativas iban en aumento. Emocionados, se prepararon para encontrarse con su Señor. Nuestras expectativas iban en aumento. Mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, desde la mañana, tarde, mediodía, se bajó el sol hasta que el reloj marcó las 12 de medianoche de aquel día. El día había pasado. El día había pasado y el chasco que experimentamos fue terrible. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas. Y nos sobrevino un deseo de llorar amargamente como nunca. La pérdida de todos los amigos terrenales no se les hubiera comparado con el sentimiento que experimentamos en aquel entonces. Así, si se te muere un pariente y le lloras con amargura porque se te fue, dice que esto fue peor que eso. Estuvieron esperando. Lloramos y lloramos. Ya ni siquiera tuvieron ganas de dormir porque siguieron llorando hasta que amaneció. Se dieron las 12 de la noche, miraron que no vino su Señor. Se agarraron llorando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana hasta que amaneció. Me preguntaba a mí mismo, dice él,
Mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Ha fallado la Biblia. Porque realmente la profecía de las 2300 tardes y mañanas ser exacta, ha fallado. No hay Dios. No hay tercer cielo. No hay ciudad de oro. No hay paraíso. Eran preguntas que se hacían. No hay Dios. No hay cielo. Ni ciudad de oro ni paraíso. Es todo nada más que una fábula astutamente inventada. ¿Qué? La Biblia. Llegaron al punto de decir que la Biblia era una fábula astutamente inventada. No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas. Lloraron, lloraron, lloraron. Mis amados, ¿por qué ocurrió esa decepción? ¿Por qué ocurrió? Por esto, mis amados hermanos, que no entendían esto. Y si nosotros no entendemos esto, nos va a pasar lo mismo. No vamos a saber ni siquiera cómo se come un cacahuate, por así decirlo. Porque de esto hay maneras. ¿Cómo se realizaba? ¿Qué se realizaba? ¿Y por qué se realizaba? ¿Con qué fin Dios se presentaba en columna de fuego de noche, en columna de nube durante el día? Que esa columna tocaba hasta el cielo. Que los israelitas experimentaban todos los días la presencia de Dios en ese lugar. Irán Ebson, la experiencia que cuenta nuestro hermano Irán Ebson es devastadora. Pero dice él, cuando llegó la mañana, comencé a sentir que podría haber luz, ayuda para nosotros en nuestro dolor. Necesitamos que Dios nos consuele. Él dijo, necesitamos que Dios nos consuele. ¿A qué vamos a recurrir? A la Biblia. Pero antes de recurrir a la Biblia, nosotros necesitamos orar para que Dios escuche nuestras oraciones y pueda sentir Dios nuestro sentimiento. Pero antes de que Irán Ebson llegue a esa conclusión, primeramente se hizo la pregunta: no hay Dios, no hay paraíso, no hay ciudad, no hay nada, es una fábula. Porque es lo que el enemigo quiere que tú creas. No nomás tú lo crees, Irán Ebson lo sintió. Todos los que estaban con él lo sintieron, lo presenciaron. Todo es una fábula. Pero él dice, comencé a sentir que podría haber algo de luz o una explicación. Algo que nos pudiera ayudar a nosotros en nuestro dolor. Y le dijo, y él dice, dije a uno de mis hermanos, vayamos al granero. El granero es donde guardan la paja para los animales. Vayamos al granero. Entremos en cerrémoslo, las puertas, y nos arrodillamos delante del Señor. Fervientemente, porque sentimos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de nuestras oraciones había sido aceptada por Dios y que se nos daría luz. La razón de nuestra decepción o chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Bueno, ahora acá salió las letras. Sigue diciendo él en su experiencia. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos para ver y animar a alguno de nuestros hermanos. Salimos. Mientras pasábamos por un gran campo de cultivo,
dice. Me sentí detenido en medio de él. Como que algo lo detuvo, le dijo, espera, como que sintió, detente. Entonces él miró hacia el cielo. El cielo pareció abrirse ante su vista. Dice, ante mi vista miré cómo el cielo se abrió. Y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo, del santuario celestial para venir a la tierra, en ese día que ellos estaban esperando, al fin de las 2300 tardes y mañanas, el Señor había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de aquel santuario. Y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Que había venido a las bodas, o en otras palabras, el anciano de días para recibir el reino y el dominio y la gloria, que debíamos esperar su retorno de bodas. Mi mente fue entonces dirigida al capítulo 10 en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde pude ver la visión había hablado y no había mentido. Cuando él iba caminando por el campo, acá está el otro hermano, vámonos, Irán Epson. Y él algo lo detuvo, miró hacia el cielo y miró a Cristo Jesús entrar del lugar santo al lugar santísimo. ¿En dónde? En el tabernáculo celestial. De aquí había entrado al lugar santísimo, que está aquí, que es la parte que me está robando la pantalla. Mis amados hermanos, si ellos hubieran entendido o comprendido lo que es el santuario celestial, ellos hubieran esperado. Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ellos no lo entendieran antes de tener una decepción. ¿Acaso Dios quiere que seamos decepcionados? No, hermanos. Dios quiere que nosotros lo esperemos. Que no nos adelantemos a los hechos. Y que nosotros podamos experimentar en carne viva lo que es las profecías concerniente al tabernáculo. Se preparó, sí, se preparó, el mundo se preparó. Lo esperaron, sí lo esperaron. Pero en vez de venir Cristo Jesús al lugar, a la tierra, la predicación poderosa de Guillermo Miller es como fuego consumidor, como fuego purificador. Pero claramente nuestro amado Señor Cristo Jesús entró al lugar santísimo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 11, dice lo que a él le vino la revelación a Irán Epson fue este texto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano de aquel que está un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar, porque miró a un ser, a un ángel, y este ángel tenía un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar, y traía un libro abierto, que es el Evangelio. Este ser que le fue indicado a Juan, que escribió en el libro de Apocalipsis, le dice: corre, ve. Y lo que experimentaron, escuchen, lo que experimentaron en el año 1844, los pioneros adventistas, lo experimentó
Juan, el discípulo amado, lo experimentó en esa visión. La decepción que ellos tuvieron, Juan lo experimentó en esa revelación. Entonces, oí la voz, dice Juan, que le dio órdenes y le dijo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que tiene un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo: toma, cómelo. Entonces dice: y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y escuchen. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Guillermo Miller antes de descubrir las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué estaba haciendo? Comiéndose el libro. Cuando tú estás estudiando el libro, lo estás comiendo. Es el alimento espiritual. Dice Juan en el libro de Apocalipsis: comí el libro, lo que experimentó Guillermo Miller. Y dice, realmente era dulce como la miel. ¿Cuándo era dulce como la miel? Cuando Guillermo Miller gritó y dijo: ¡gloria a Dios! Los 2300 tardes y mañanas se están cumpliendo. Cristo viene a la tierra, tanto que fue a predicarlo a muchas iglesias, a muchos estados de los Estados Unidos. Fue a predicarlo, porque era dulce. Pero dice: pero amargó mi vientre. ¿Cuándo fue amargoso al vientre? Fue amargoso al vientre cuando realmente miraron que no vino Cristo Jesús. Les amargó el vientre, mis amados hermanos. Dice: entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí y era dulce como la miel en mi boca, realmente. Pero cuando lo hube comido, amargó el vientre. Esta amargura de vientre, amargó el vientre, viene siendo la decepción. Viene siendo el gran chasco. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. ¿Qué fue lo que hizo Guillermo Miller? Profetizar que las 2300 tardes y mañanas estaban llegando a su fin. Se cumplió. Cristo Jesús no vino a la tierra, pero sí fue al lugar santísimo, en el santuario. Y dice la orden: es necesario que profetices otra vez por muchos pueblos, naciones, lenguas, tribus, reyes. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Lo que inició con Guillermo Miller, después del chasco lo siguieron profetizando hacia adelante, diciendo que Jesús venía. No, profetizaron lo que Cristo Jesús hizo en el año 1844, que es entrar en el lugar santísimo. Aquí está nuestro amado Señor Cristo Jesús en el lugar santísimo. La hermana Elena de White, escuchemos cómo ella nos lo va a explicar. Y aquí viene lo hermoso y lo sabroso de este tema, cuando la hermana Elena de White habla. El relato de Irán Epson, un relato triste, trágico, pero con después una esperanza hermosa. ¿Comprendieron? Que el lugar santísimo que está en el cielo fue donde entró nuestro amado Señor Cristo Jesús para realizar las bodas del Cordero. ¿Qué es la boda del Cordero? Donde Cristo Jesús se está casando con su iglesia. Donde Cristo Jesús está escogiendo a sus escogidos. Donde nos está limpiando. Donde nos está quitando todos los pecados que aún todavía hay por eliminar.
donde nosotros nos estamos preparando para poder esperar la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. La hermana Elena de White dice esto: vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y enumerados los santos del Altísimo. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, ¿dónde entró? En el lugar santísimo. ¿Qué es lo que está? El arca del pacto, los 2 querubines y los 10 mandamientos dentro de ella. Dejó caer el incensario. Trae un incensario de oro, Cristo Jesús, que son las oraciones de los santos. Cuando tú oras, ese incensario avienta humo. Quienes había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos dejó caer el incensario. Alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Esto aún no ha ocurrido. Esto que la hermana Elena de White está diciendo aquí aún no ha pasado. Esto aún no se ha cumplido, mis amados hermanos. Esto está por cumplirse. Nosotros necesitamos prepararnos. Lo que ahorita estuvimos leyendo venía así, es una historia, porque ya quedó en el pasado y nos ayuda para nosotros poder comprender en qué momento, en qué tiempo estamos viviendo hoy. Ahora la hermana White habla en una visión que ella tuvo, lo que va a ocurrir. Y dice: vi ángeles que iban y venían de un lado al otro al cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra a donde está nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y le dijo: Señor, he cumplido el encargo, quedando sellado y enumerado los santos. Vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de la alianza de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, alzó sus manos y dijo: consumado es. O sea, aquí se cerró la tienda. O aquí se cerró este asunto. Aquí se termina. Todas las huestes angelical se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo siga buscando la justicia todavía, y el que es santo sígase santificando. Cuando dio esas palabras Cristo Jesús, los ángeles quitaron sus coronas. Todos los casos habían sido fallados, o sea, revisados. Unos para vida eterna y otros para la muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego la de los justos vivientes. Cristo habiendo hecho expiación. Expiación viene siendo limpieza por su pueblo. Habiendo borrado los pecados de su pueblo, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Cristo Jesús, ¿qué está haciendo en el lugar santísimo? Está casándose con su iglesia. Y déjenme les digo, mis amados hermanos, que ahí nosotros estamos por medio de libros, por medio de registros. Y tiene el libro mi nombre. Y cuando llega a la mano de Cristo Jesús, dice el nombre del hermano Tadeo, lo empieza a leer, lo empieza a hojear nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y donde dice, ha buscado la justicia, se ha retirado del pecado, ha buscado la sangre de Cristo Jesús, se ha bautizado, ha buscado a Dios en fervorosa, se ha consagrado. Entonces Cristo Jesús lo sella y dice, para vida eterna. Pero si tú estás en uno de los libros, que claramente todos estamos, toda la raza humana está ahí por medio de libros,
Ahí pasamos y dice, se le ha predicado, se le ha enseñado, le hemos ayudado a que conozca esto, pero no quiere arrepentirse, no quiere dejar el pecado, quiere seguir en la borrachera, en la orgía, en la fornicación, en el adulterio, etcétera, 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 hechicería, adorando al diablo, idolatría, etcétera. Mis amados hermanos, Cristo Jesús dice, este va al fuego. Esto es serio, mis amados hermanos. Cristo Jesús dice claramente, la hermana Elena de Guay, se ha consumado el matrimonio del Cordero. El reino del poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue leyendo. A salir Jesús del lugar santísimo aún no ha ocurrido. Nuevamente se lo digo, aún no ha ocurrido. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar al Señor. O el tintoneo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estaba interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la humanidad no se contaminó como Satanás quería contaminarlo, porque Jesús estaba oficiando. Señor, le pido por su pueblo. Aún Dios mandaba a los ángeles para que le dijeran a los ángeles del diablo, no pueden todavía. Pero los ángeles de Satanás están listos para hacer que la humanidad se vuelva loca, se vuelva terrible. ¿Cuál es el sueño de Satanás? Que lleguemos como los zombies que vemos en las películas, que vemos en los videojuegos, que nos comamos unos a otros, que hagamos muerte, destrucción. Pero no lo puede hacer Satanás porque hay un freno. Los ángeles de Dios aún están en la tierra. Pero dice, mientras Jesús está entre el medio, entre un Dios ofendido y el pecador, la gente hay un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Los ángeles de Dios se retiran. Satanás tiene completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Ahora era imposible que fuese derramada las plagas mientras Jesús estaba oficiando en el santuario. Pero al terminar la obra de ahí y cesar su intercesión, nada detiene la ira de Dios que cae furiosamente sobre los desamparadas cabezas de los culpables pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso, enumerada cada joya. Detúvese un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. Detúvese un momento Jesús en el departamento del exterior del santuario celestial. Y sigue diciendo,
y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojó, se quitó sus vestiduras de sacerdote. Estas vestiduras que nosotros vemos aquí a Cristo Jesús. Estas vestiduras que Cristo Jesús tiene, que oficiaba como sacerdote Cristo Jesús, llega un momento en que se las quita. Y ahora se pone las túnicas de rey, porque va a venir para la tierra, viene a la tierra. Dice la hermana Elena de White. Entonces vi que Jesús se despojó de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angelical. Dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñasen cómo escapar de los juicios divinos. Pero ya que podía hacer la iglesia adventista. La iglesia adventista en este punto, ya que va a hacer nada. Ya no le va a decir, vengan, los vamos a bautizar. Porque ese tiempo ya se acabó. Aquí en este punto. Ya no hay ningún intermediario en el lugar santísimo. Mientras Cristo Jesús está en el lugar santísimo, aún hay tiempo de arrepentirse. Pero gente va a buscar a Cristo Jesús y dicen, enséñanos. Dinos qué necesitamos para escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Ofrecida la última angustia y oración. Soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos, porque ya no estaba Cristo Jesús ahí. Jesús era el que los llamaba. Jesús era el que los decía, vengan. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron para obtenerla. No escogieron la vida y no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni salvarlos. Ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona Señor, perdona sus pecados, perdona al pecador durante algún tiempo más, dale una chance, dale otra oportunidad. Ya no había eso. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, tanto que los ángeles se quitaron su corona. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los salvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras. Demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios, quienes habían despreciado las palabras de los siervos de Dios cuando los invitaban a la iglesia, corrían azorados de un lado a otro, errantes de tierra a tierra, de mar a mar, del norte al oriente, del sur al oeste,
buscando la palabra del Señor, dijo el ángel, no la hallarán. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios, pero no la hallarán. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a los santos. Los sucios permanecen sucios para siempre. Muchos de los pecadores se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía cuando caían las plagas sobre ellos. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes de la tierra se oía el llanto y el grito de dolor. Y decían, tú que me impediste recibir la verdad, tú que decían que era una secta seguidora de Elena de White, esa falsa profeta, tú que me impediste recibir la verdad, que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus pastores, pastores del diablo, que aún están dentro de nuestras iglesias. Si hay algún pastor adventista, debe de escuchar que tarde que temprano, si no se arrepienten, va a venir el juicio también sobre ustedes. Dejen de estar persistiendo al error. Vamos a ungir mujeres, vamos a ungirlas para el ministerio. Dejen de estar peleando con su Dios. Vamos a hacerle la vida imposible a Julano, a Mengano, a Sutano. No más porque quieren ser fieles a su Dios. Dejen eso. Tú que me impediste recibir la verdad. Tú que no me dejaste, me hubiera salvado de esta hora. La gente se volvía contra sus pastores con acerbo odio. Los reconvenían diciendo, ustedes no nos advirtieron. No nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir. Ustedes nos dijeron que el mundo entero se iba a convertir, que no tuviéramos temor. Clamaste, paz, paz, no se espanten. Únicamente para calmar nuestros temores. Nada nos enseñaste acerca de esta hora. Y a los que nos predicaban contra ellos, contra ella los tildabas de fanáticos. Esos son fanáticos adventistas. Esos que no quieren comer carne. Esos que no festejan Navidad. Esos que no quieren meter un pinito en la iglesia. Esos que ni siquiera quieren dar regalos el 24 de diciembre. Esos que dicen que el 24 de diciembre es el natalicio de Tamuz. Esos que le llaman al pinito de Navidad el ídolo de Tamuz. Esos que, etcétera, 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 hermanos. Esos que ustedes dijeran que eran fanáticos, malignos, que deberían arruinarnos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque escuche la sentencia de los pastores. Así seas pastor adventista,
pastor presbiteriano, luterano, testigo de Jehová, mormón, calvinista, pentecostés, etcétera, etcétera. Miré, dice, vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sufrieron 10 veces mayores que las personas normales. Sufrieron 10 veces más que de sus feligreses, o sea, de sus estudiantes, de sus discípulos. Mis amados hermanos, Cristo quiere que nosotros podamos comprender el tabernáculo. Cristo quiere y desea que tú puedas entender dónde está Cristo Jesús hoy en día. Aún de que ocurra lo que la hermana Elena de White le llama la terrible hora. Cuando Cristo Jesús deje ese lugar santísimo, agarrémonos, porque ahí la plaga va a caer sobre el que no esté protegido por Dios. Y Dios no va a proteger a nadie, a menos que estés limpio. Todo lo sucio por el pecado, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, lascivia, ira, contienda. ¿Qué es lascivia? Lascivia es que cuando pasa la muchacha, tú volteas y le mires el cuerpo, que la estés desnudando con la mente. Esa es lascivia. Que la estés deseando. Esa es lascivia. Mis amados hermanos, arreglemos nuestra vida. Que el Señor esté con nosotros y que nos siga guiando. Que tengan un feliz sábado en este día, el resto del día. El enemigo automáticamente atacó la pantalla, nos robó la mitad, casi un cuarto de pantalla, pero gloria a Dios. La honra es para Él que pudimos avanzar hasta nosotros poder concluir el tema. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Voy a poner un canto. Bueno, la mitad de la pantalla del canto. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con ustedes. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un mar
en un día